Ale, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juaní? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien, con airecitos primaverales hoy. Sí, sí, Bien, sí. ventosos, pero De primaverales. a poquito llega la Un primavera. poquito más pica el sol. Sí. Ya se empezó a sentir un calorcito, ¿no? Por lo Sí. menos en las Y calles. viento. No, pero digo, el calor en las calles Hoy el es Santa sábado. Rosa. ¿Hoy es Santa Rosa? Claro. Mira. No tenemos tormenta, pero tenemos mucho viento, ¿no? Sí, sí, Bueno. sí. Bueno, hoy es 30 de agosto, así que bueno, vamos a estar haciendo algunas efemérides obligatorias y necesarias. Pero primero, Juani, te quiero contar que hoy a la mañana se realizó un acto en la Cámara Federal de Apelaciones de acá de Bahía Blanca, la que está en calle Mitre 60, donde se descubrieron unas placas en reconocimiento al doctor Luis Alberto Cotter, el ex juez y camarista justamente de la Cámara Federal de Apelaciones, y lo enmarcaron allí desde la Cámara en ocasión del 91 aniversario de este tribunal. Cumple 91 años la Cámara de allí de Mitre y lo enmarcaron dentro de ese aniversario también este homenaje, ¿no? Bueno, allí obviamente estaba su familia, sus hijos, Guillermo y Ana, su esposa. Estuvimos presentes desde hijos, también la Fiscalía de la Unidad Especial de Derechos Humanos, con quienes, bueno, llevamos adelante los juicios que se tramitan en la actualidad y que, bueno, que tuvo esa fiscalía como máximo representante, por supuesto, en sus inicios, al doctor Hugo Marcañón, ¿no? Uh-huh. Y también estuvo la senadora y la compañera por organismos de derechos humanos, Ayelén Durán. Y bueno, otros legisladores también y miembros, por supuesto, del Poder Judicial bahiense. Así que bueno, estábamos un poquito ahí como medios extraños entre mucha gente, sí. Rara alguna, pero bueno, con el acompañamiento de esto, ¿no? De la gente que, bueno, lo apreció, lo honró y valoró, sobre todo, y valoramos aún hoy en día el trabajo y la trayectoria realizada por el ex juez Luis Cotter, ¿no? Hace apenas unos meses, hago un pequeño resumencito como para poner en contexto, hace apenas unos meses el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires lo declararon ciudadano ilustre post-mortem ante su destacada lucha por los derechos humanos, la verdad y la justicia, por ser un incansable defensor de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Que bueno, que así lo transmitía él desde su lugar. Cotter falleció el pasado 1 de febrero, en este año, el 1 de febrero del 2022, a los 83 años. Él integró la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y en 1986 fue miembro del tribunal que declaró la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y dictó la nulidad de los indultos a los genocidas. Ambos fallos luego, por supuesto, fueron anulados por la Corte de ese momento, ¿no? También presidió posteriormente el tribunal del histórico juicio llamado Juicios por la Verdad, aquí en Bahía Blanca, que se realizó entre 1999 y 2000. El puntapié inicial para todo lo que vino después de la caída de las leyes luego del 2003-2005, la caída de las leyes de impunidad, de obediencia debida y punto final. Hoy abrió el acto el actual presidente de la Cámara, Roberto Amabile. Recordamos, Roberto Amabile, el doctor Roberto Amabile fue quien era juez en la causa AAA. Fue quien dictó sentencia a los 4 imputados y condenados en la causa AAA. Está allí de presidente de la Cámara Federal de Apelaciones y luego también dirigió unas palabras el vicepresidente Pablo Larriera. Bueno, ambos, por supuesto, destacaron la excelente trayectoria de Luis Cotter, como también su trayectoria gremial, ¿no? En la Asociación Judicial Bonaerense. Eso es algo, hablábamos recién fuera del aire, muy, muy importante y muy valioso para esa época, ¿no? De un juez. Bueno, por ahí quiero traer unas palabras de Carlos Lepoy, que
bueno, es un abogado muy reconocido en la lucha por los derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver en el exterior, sobre todo en España. Participó de cuando acá no se podían hacer los juicios y se llevaron a España. Bueno, Carlos participaba allí, y en un homenaje realizado en el 2013 en el Congreso de la Nación, el abogado querellante en España dijo, refiriéndose a Cotter, hay ocasiones, en este caso un juez que dicta una resolución de acuerdo con sus convicciones y seguramente no tiene conciencia de la trascendencia que eso va a tener para la evolución del derecho y para el impulso de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia y la reparación. Seguramente no era consciente de que no solamente iba a permitir de que se aferraran otros a las resoluciones que él había dictado, sino que además se constituyeran en un ejemplo internacional de cómo es posible derribar la impunidad. Bueno, me parecieron certeras palabras de alguien también muy valioso en la lucha contra la impunidad, cuando acá no teníamos las leyes para poder hacerlo, hablando de Cotter. Bueno, allí estuvimos agradeciendo haber podido transitar mucho de lo que fue su trayectoria, sus fallos y su dignidad hasta último momento, ¿no? Una persona muy valiosa que por supuesto ya le hace mucha falta a Bahía Blanca y le va a seguir haciendo. Quería, traer esa novedad que es hoy fresquita de hace un ratito allí en la Cámara Federal de Apelaciones de Mitre 60. Bueno, te decía que además hoy tenemos una efeméride importante. Hoy es el día del detenido desaparecido. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, cuya iniciativa de implementar este día corresponde a FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ¿no? Fue declarado esto recién en diciembre del 2010, no hace tanto, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo el nombre de Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, producidas en el mundo entero. Es un día internacional, no solo. Se conmemora aquí en la Argentina, ¿no? La iniciativa, entre otras cosas, tiene como finalidad el fortalecimiento de una conciencia social a nivel mundial que ayude a denunciar y a repudiar la desaparición forzada de personas declaradas como crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, ¿sí? Por eso es que pueden ser juzgados, como estamos realizándolo en la Argentina hasta este momento, aún 46 años después. Tanto por la OEA como por la ONU fueron declarados, ya que es una práctica que no solo afecta a la familia cercana de la víctima, sino a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Como siempre decimos, el plan sistemático de desaparición de personas no afecta solamente al entorno familiar del desaparecido, sino toda la estructura social de un país. La desaparición, justamente como plan sistemático, podemos decir que en el inicio de estas prácticas en América Latina se inicia durante la década de 1960, si bien la masificación de la desaparición forzada se dio bajo regímenes militares, la práctica de la desaparición fue y es, incluso hoy en día en algunos países de Latinoamérica, utilizada como método represivo por fuerzas de seguridad o por el Estado, ¿no? La sistematización de esta inhumana forma de represión fue usada en los golpes militares para implementar, por supuesto, la desesperanza, pero también el terror paralizante, la intimidación ante todo reclamo, y además intentar imponer el silencio y la impunidad, ¿no? Desapareciendo las personas, creían que con eso iban a evitar que se siguiera reclamando o que se cesara en algunas cuestiones que tienen que ver con los reclamos sociales, por ejemplo. Según los datos de la FEDEFAM, entre 1960 y el 2018, o sea, fíjate qué franja, ¿no? 1960 y 2018, más de 245.000 personas fueron víctimas de este aberrante método en América Latina.
muchísima cantidad de gente. Y estamos hablando hasta ahora casi, ¿no? Sí, Muy, claro. muy cercano. A estos datos hay que agregarles igual las continuas desapariciones hasta hoy en día, del 18 a hoy 22, en países como México, Colombia, Perú, ¿no? México, que tiene problemas gravísimos con el tema de las desapariciones de personas. Sí, Colombia lo mismo que vos Exacto. citabas, no recuerdo los números, pero el jueves pasado Lucas en su columna habló justamente de esto y era un número altísimo. Sí, y actual, ¿no? Sí. Y no tiene que ver con regímenes militares, estamos claro. hablando, claro, de estados, bueno, que no son dictaduras. Sí, No sé, me cuesta decir democráticos. Con un viso de legalidad. Exacto, digamos, sí. exacto, porque no son democráticos, obviamente, si hay desaparición de personas. Pero, bueno, todos recordamos por ahí en México los famosos 43 normalistas, ¿no? Estos estudiantes que los hicieron desaparecer. Y bueno, eso porque fue muy notorio y llegó la prensa que se hizo desde México pudo traspasar las fronteras, Claro. pero permanentemente se producen las desapariciones en México y les cuesta mucho visibilizar para el afuera estas cuestiones, ¿no? Claro, que les cuesta horrores revertir. Sí, ¿no? más lo que es el interior en México, Colombia, que son poblaciones rurales. Totalmente, no trasciende. Esto fue muy muy burdo, lo de los 43 normalistas, y bueno, hubo una campaña muy fuerte de publicidad que logró traspasar las fronteras de México. Así ¿no? es. Volviendo a nuestro país, podemos tomar el operativo Independencia como precursor en nuestro país de las desapariciones forzadas, ¿no? Argentina es uno de los casos de desapariciones forzadas masivas más destacados, el cual dejó un saldo, por supuesto, como todos y todas sabemos, de 30.000 personas desaparecidas, de las cuales aún hoy no conocemos su paradero, de muchísimas de ellas, ¿no? La instauración en nuestro país de la desaparición forzada en gobierno militar se establece tristemente, y fue antes porque el operativo Independencia fue durante el 75, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en el operativo Independencia en Tucumán. También tenemos que decir que antes de eso, por supuesto, los grupos parapoliciales como la AAA, asociación ilícita, la cual algunos miembros, como decíamos recién, fueron juzgados acá en la ciudad de Bahía Blanca, ya habían instalado en nuestro país el terror, pero por medio de los asesinatos, con alevosía e impunidad. No tenían la práctica de la desaparición de personas, sino todo lo contrario, porque su intencionalidad era producir justamente ese terror de que los cuerpos aparecían, pero aparecían torturados, baleados con más de 50 disparos. Era esa la finalidad. La sistematización de la desaparición de los cuerpos se introduce más fuertemente con la dictadura genocida. El delito de desaparición forzada podemos decir que está catalogado por juristas, sociólogos, psicólogos y todo el arco de los estudiosos de las ciencias sociales como el crimen más destructivo, atroz y perverso que pueda conocerse, ¿no? Aún más grave que la misma muerte, porque priva a los familiares y a la sociedad de toda certeza de la víctima. Todos sabemos que, cuando tenés un familiar desaparecido, siempre está la esperanza o la fantasía, muchas veces los que vivimos esa situación, de que la persona en cualquier momento suena el timbre y va a aparecer, Claro. ¿no? Así, tantas madres que fallecieron sin encontrar los cuerpos de sus hijos, y madres, padres, familiares, ¿no? Pero digo, me remito a las madres porque por ahí es lo que uno más palpó, que estaban permanentemente esperando cartas de ellos o creían verlos en un colectivo que pasaba y decía, yo creo que pasó y lo vi. Bueno, ese tipo de cosas, porque la perversión es justamente que nunca pudieron tener el cuerpo de sus hijos y de sus familiares queridos para poder enterrarlos, ¿no? Sí. Despedirse y cerrar algo a nivel inconsciente. Exactamente, psicológicamente Sí. no se está preparado para una desaparición. Uno siempre espera que esa persona aparezca viva, ¿no? Claro. Recordemos las primeras consignas de los organismos de derechos humanos era aparición con vida y castigo a los culpables, ¿no? Durante muchos años llegó
llegó la democracia y lo que se exigía en las marchas, los grandes carteles decían aparición con vida de los desaparecidos, ¿no? Sí, y es un tema que está presente en la literatura, incluso en Antígona, ¿no? Que ella le prohíben enterrar el cuerpo del hermano y lo roba y lo entierra. Bueno, y ahí lo podemos charlar otro día, pero da para reflexionar sobre este tema. Justamente. Absolutamente, lo que produce en el alrededor del desaparecido, ¿no? Como te decía, bueno, este es el delito, bueno, como veníamos hablando, ¿no? Más perverso, aún más grave que la misma muerte, ¿no? Porque priva, como decíamos recién, a todos los familiares de la certeza, sobre todo. También, por supuesto, de la privación del duelo social, ¿no? Socialmente se percibe como una pérdida de valores ante la ausencia de ley. Hay una, socialmente también hay una gran, algo que la sociedad no puede terminar de digerir, de evaluar. La desaparición de personas, ¿no? Y así se transmitían, bueno, andarán en Europa, claro. En algún lado seguro están, socialmente también se realizaron ese tipo de, por supuesto desde algunos lugares muy malintencionados, ¿no? Sí, sí. Pero se creaba ese mito de que cómo van a desaparecer, en algún lado están, y sin embargo, bueno. Vos sabés que Pilar Calveiro, que es una politóloga, investigadora y escritora sobre las consecuencias del terrorismo de Estado, y además ella misma es una ex detenida desaparecida, ella estuvo privada de la libertad en la ESMA en ese momento, ¿no? Lo que hoy es el espacio de memoria, la ex ESMA, nos dice en su libro, ella es escritora sobre este tema y tiene un libro que es clave para los juicios de lesa humanidad que se llama Poder y Desaparición. Es un librito que no es muy grande, es un librito chico, pero es como explicarte la Biblia de lo que tiene que ver con cómo funcionaron los centros clandestinos. Se utiliza muchísimo en los juicios para hacer el recorrido de los centros clandestinos, cómo fue la sistematicidad. Bueno, en su libro, te decía, Poder y Desaparición, ella cuenta la perversidad de esta práctica durante la dictadura y la grafica de la siguiente manera, ¿no? Dice, el dispositivo dedicó, o sea, el dispositivo, la sistematización, dedicó un gran esfuerzo al ocultamiento y destrucción de los restos humanos, ¿no? De los cuerpos. Una de sus consignas fue, los cadáveres no se entregan, de la dictadura, ¿no? Para ello recurrió a la voladura de los cuerpos con explosivos, de manera de hacerlos irreconocibles, arrojarlos en alta mar, donde las corrientes no los trajeran a las costas, a calcinarlos en los centros clandestinos o en los cementerios. Muchos de ellos también fueron enterrados como NN, y así es como el EAF ha restituido la identidad de muchos y muchas desaparecidas, bueno, justamente de los cementerios, ¿no? De los que se ha podido. El resto sabemos que nunca se va a poder, ¿no? Recuperarlos. Por eso mismo, bueno, como te decía, en el EAF al equipo, yo digo, les corresponde en esto un capítulo especial y aparte sobre esto, porque son quienes han realizado, el equipo argentino de antropología forense, un trabajo silencioso y profundamente humano que han conseguido en parte la reparación, y digo en parte porque estas cosas por supuesto nunca se reparan del todo, de los daños individuales y sociales de la desaparición forzada, ¿no? Reconocer luego de 30, 35, 40 años los cuerpos de los desaparecidos, devolviéndole la identidad y sobre todo la dignidad como personas que habitaron en nuestro país, es bueno, para sus familias y para toda la sociedad una reparación y un reconocimiento social de la verdad, ¿no? Esto que hablábamos, bueno, socialmente se reconoce la verdad y el EAF tiene mucho y ha aportado mucho para esto. Las luchas de, por supuesto, los organismos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos y desaparecidas, conscientes de esta gravedad, han podido inscribir una marca social dentro del mismo, desobedeciendo, digamos, el imperativo del silencio y del olvido, que es lo que termina de perpetuar las desapariciones, ¿no? Los desaparecidos siempre vuelven, siempre están, porque los estamos recordando permanentemente. No solo los 30, por supuesto, de agosto, sino
todos los días y cada día, ¿no? Así que, bueno, hoy en el Día Internacional de el y la desaparecida, desaparecido, y todos los días nuestros 30.000, como siempre, están presentes en nosotros. Los traemos hoy, los traemos a la mesa, pero fundamentalmente reivindicamos sus vidas y sus luchas, que creo que es lo más valeroso que nos dejaron, ¿no? Lo más valioso y lo más valeroso que nos dejaron. Sus vidas, su entrega, su compromiso y sus luchas. Así que bueno, seguiremos con ellos como bandera sosteniendo la memoria, la verdad y la justicia. Y a todo esto me permito agregar también que hubo funcionarios judiciales que rechazaban los habeas corpus, ¿no?, de las personas detenidas desaparecidas, y uno de esos, por ejemplo, fue Martín Irurzun, que era secretario. Hace poco apareció una de estas rechazos, ¿no?, de habeas corpus, y hoy es camarista federal. Así que mirá si no va a haber que reformar la justicia. Por supuesto, y si lo traemos a la ciudad local, tenemos hemos tenido camaristas que han sido personal civil de inteligencia, ¿no? Sí. Que están hoy procesados, como por ejemplo Montesanti. Sí, hoy entramos Montesanti en la Cámara Federal y bueno, y nos acordábamos de eso, ¿no? Que fue camarista también y fue un personal civil de inteligencia. Y formaba futuros abogados. Exacto. Sí. Tremendo.